Hola navegantas, navegantes y navegantos. Este artículo es alucinante. Vamos a ver cómo un hospital francés está utilizando la inteligencia artificial en el campo de la cardiología. Soy el capitán Haddock y quiero que navegues conmigo por los datos. Empezamos. La inteligencia artificial ya se utiliza en medicina, pero está demostrando ser una herramienta particularmente eficaz, en particular en un proyecto de predicción de casos de muerte súbita, que afecta a más de 40.000 personas en Francia cada año. Hay que dar varias vueltas por los largos pasillos del Hospital Europeo Georges Pompidou, en el sur de París, para encontrar el despacho del profesor Xavier Jouven. El cardiólogo lleva más de 30 años estudiando la muerte súbita. La muerte súbita es una muerte repentina después de un aumento en la frecuencia cardíaca y afecta a más de 40.000 personas en Francia cada año. Alguien cae, queda inconsciente y la muerte se produce a la hora del inicio de los síntomas, resume el cardiólogo. Los factores de riesgo son numerosos como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el tabaquismo, pero aún se desconocen otros. Y para hacerle frente, la inteligencia artificial podría resultar una ayuda muy valiosa. Xavier Jouven también se muestra entusiasmado. Después de 30 años de arduo trabajo estamos en proceso de lograr resultados que ni siquiera había esperado. Fundador del Centro de Pericia de Muerte Súbita, lanzó en mayo de 2011, con sus equipos de investigación, que mezclan ingenieros y médicos, el registro que enumera todas las víctimas de muerte súbita en París y sus suburbios. Esta acumulación de datos tiene como objetivo mejorar la predicción de la muerte súbita mediante la búsqueda de factores más raros utilizando inteligencia artificial, IA. En definitiva, el objetivo final es poner en marcha una campaña de cribado, como la del cáncer de mama o de colon, donde se invite a consultar a cada persona identificada como de riesgo, avanza Xavier Jouven. Hablamos aquí de predicción personalizada, en un momento en que la medicina se ocupa de prevención personalizada. Los datos recogidos proceden de la Caja Nacional del Seguro de Salud, CNAM. Pedimos al CNAM que nos confiara todos los datos de las víctimas de parada cardíaca, todo lo que habían consumido como droga, sus exámenes, sus diagnósticos durante los 10 años anteriores a la ocurrencia de la muerte súbita, prosigue el cardiólogo. A ello hay que sumar los datos de los bomberos y del SAMU que comunican los casos de muerte súbita y los de los servicios de reanimación. En total, los equipos estudian los datos de 350.000 personas, lo que aglutina 20 millones de diagnósticos médicos. Antes de seguir con esta jugosa noticia, me gustaría saber qué opinas de este trabajo. Si te gustan estos vídeos, haz clic en like y no olvides suscribirte. Sigamos. IA para identificar factores raros. Así, creamos una especie de sombra digital para cada individuo, continúa Xavier Jouven. Todos estos datos están anonimizados y les tomó más de 2 años y medio obtenerlos y realizar los trámites ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades, CNIL. Todos estos datos son interesantes para la investigación ya que anteriormente los médicos tenían una visión reducida de las personas de riesgo. Allí podremos extender los factores de riesgo a factores no cardiovasculares y encontrar orígenes más raros, especifica. Para analizar esta montaña de datos, primero hubo que clasificarlos, lo que llevó a los equipos de investigación poco más de 3 años. Establecer datos estructurados es esencial para que sean legibles para la inteligencia artificial. Luego, para analizarlos en detalle, interviene el algoritmo. La misión de este último es tratarlos, no hacer suposiciones e identificar por sí mismo los factores que podrían ser predictors de la ocurrencia de muerte súbita, subraya el profesor. Microseñales. El equipo utiliza la inteligencia para cumplir 2 objetivos. En primer lugar, para crear una ecuación de riesgo personalizada, que se traduce en lo que una persona tiene un mayor riesgo de muerte súbita. Así, un paciente podrá saber con precisión si está sujeto a riesgo de muerte súbita según los factores que presente y los encontrados por el algoritmo. La segunda ventaja de utilizar la inteligencia artificial es que es capaz de identificar microseñales que los médicos no pueden ver, especialmente en las víctimas jóvenes. La base de datos también alberga información no cardiovascular porque los médicos no sabemos identificar a la gran mayoría de futuras víctimas, especifica Xavier Jouven. En esta etapa,
la inteligencia artificial sería capaz de identificar, en la población general, a las personas con más del 90% de riesgo de ser víctima de muerte súbita durante el año. Pero para asegurarse de que este modelo funcione, el equipo lanzará este año y durante un año, un estudio observacional en el que la inteligencia artificial se ejecutará sobre estos datos del seguro de salud e identificará a las personas con alto riesgo para comprobar si estas predicciones son válidas. Si eso funciona, el equipo lanzará un estudio de intervención. Por el momento, los resultados son muy prometedores. Francia sería el primer país del mundo en hacer predicciones personalizadas, revela Xavier Joven. El médico tendría así el perfil de riesgo personalizado de su paciente, su factor de riesgo número 1, luego el número 2, etc. Con estas noticias, podemos ver que utilizando de forma razonable la inteligencia artificial, podemos avanzar muchísimo en nuestra sociedad. En esta ocasión ha sido en la medicina, pero hay multitud de campos en los que la ayuda de la IA va a ser determinante. Me ha encantado navegar contigo en este artículo. Se despide el Capitán Haddock. Hasta pronto. How it's supposed to feel.